Bueno, buenos días. Es un gusto poder coordinar esta actividad en el 17 Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva. Agradezco al comité organizador la posibilidad de participar y de coordinar esta actividad. Esta actividad la vamos a dedicar a los antimicrobianos y particularmente a los antimicrobianos en el contexto de la multiresistencia y de la resistencia extrema, que son dos de los problemas, yo diría, que vienen emergiendo y que se han vuelto realmente un dolor de cabeza en estos últimos meses, diría yo, seguramente favorecido también por lo que tiene que ver con la pandemia y los cambios que la pandemia nos determinó. Esta mesa va a contar con 3 presentaciones. La primera presentación va a ser sobre equipos multidisciplinarios en antimicrobianos. Va a ser brindada por el doctor Martín Lueches. Martín es médico, consultante en medicina intensiva en el St. James Hospital y profesor del Trinity College en Dublín, Irlanda. Tiene una extensa actividad en varios ámbitos, es un investigador con múltiples publicaciones. Tiene actividad como co-chair en el programa de entrenamiento de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Ha sido elegido como miembro de la World Federation en Critical Care y integra el comité ejecutivo de la Sepsis Surviving Campaign. Es un gusto para nosotros y Martín se va a referir al tema de los equipos multidisciplinarios en antimicrobianos. Adelante, Martín, muchas gracias. College en Dublín y quería dar las gracias por la invitación para la participación en el 17 Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva y de Enfermería Intensiva. Y bueno, voy a hablar con ustedes en los siguientes 20 minutos sobre el punto de vista multidisciplinar desde la terapia antimicrobiana en los cuidados intensivos. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de tratamiento, en general, muchas veces nos apoyamos en guías y estas son guías que han sido publicadas recientemente en los últimos años. Hablo de neumonía porque, como ustedes ya bien saben, la neumonía es la infección nosocomial más frecuente en los pacientes en cuidados intensivos y uno de los mayores problemas que nosotros tenemos cuando tenemos un paciente crítico ingresado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de un abordaje multidisciplinar es intentar ser homogéneos y es seguir las guías. Y esto ya sabemos que es una cosa que ha tenido muchos beneficios. Ya en el año 2000, 2001 concretamente, ya se veía que el uso de la implementación de guías, esto era un estudio pre and post, lo que hacía era mejoraba lo que era el tratamiento apropiado. Sin embargo, en el año 2011 hubo un estudio que a mí me parece que hay que remarcar, ¿no? Es un estudio en el que se veía que diferentes hospitales seguían diferentes protocolos de guías. Estas eran las guías del 2007 y lo que veían era que las guías que llevaban a cabo los hospitales que llevaban a cabo un cumplimiento de las guías pues tenían una mortalidad mayor. Y esto nos obliga a tener un comportamiento multidisciplinar cuando nosotros estamos tratando a los pacientes críticos, porque aquellos pacientes que eran seguidos con guías, que eran compliant, lo que veíamos era que eran pacientes mucho más graves, que tenían más antibióticos previos, que tenían un APH más elevado y concretamente tenían más pseudomonas. Sin embargo, aquellos que no seguían las guías, pues había algunas cosas que no se tenían en cuenta, como era el tema del desescalamiento terapéutico, la dosis, el tiempo de terapia. Como vemos, estamos hablando de situaciones complejas. Sin embargo, en muchos de estos estudios a mí me gusta mucho leer las editoriales, como por ejemplo esta que se publicó a raíz de este estudio, que es de un grupo griego, en lo que decían era, bueno, a mí me parece bien que sigamos las guías clínicas, sin embargo, si las seguimos en mi hospital, hasta en un 80% vamos a tener multiresistentes y esto nos va a llevar a cabo un fallo terapéutico.
Por otro lado, hay algunos términos, como es el caso del early onset y el late onset, la neumonía precoz y tardía, que si bien han estado implicados en muchas de las ocasiones en el tratamiento antibiótico, lo que vemos en este estudio italiano es que parece que estos dos términos no parecen muy útiles para determinar la presencia de multiresistentes en general y de Pseudomonas y MRSA en particular. Sí que se ve que hay un aumento de la tasa de modificación de tratamiento antibiótico. Por eso lo que tenemos que llevar a cabo es una actuación local. Tenemos que llevar a cabo un muy buen acuerdo y muy buena comunicación con los servicios de microbiología clínica y de enfermedades infecciosas dentro de los hospitales, de manera que nosotros vamos a tener una mejor forma de actuar. Aquí hablo de infección intraabdominal y cuando hablo de infección intraabdominal, la situación es que si leemos los estudios de una manera un poco simplista, este estudio es un estudio del tratamiento con terapia para terapia corta en pacientes con infección intraabdominal, lo que vemos es que no hay diferencias entre un curso de 3 días y un curso más liberal. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la parte un poco más detallada del estudio, lo que vemos es que estos pacientes son pacientes no graves, son pacientes que tienen un Apache de 10, tienen una mortalidad en torno al 1%. Estos no son los pacientes que nosotros vemos. Y luego se toman en cuenta pues, algunas situaciones como es este que llaman composite outcome, que es tener en cuenta la infección abdominal, la recurrencia e incluso la muerte, que yo creo que son términos totalmente diferentes. Por eso, cuando nosotros hablamos de multidisciplinar, tenemos que tener en cuenta la severidad del paciente y la ecología, cómo es nuestra UCI. Y este es un estudio que se publicó hace un montón de años, en donde se incluye una unidad de Uruguay, en Montevideo, y lo que vemos es que la epidemiología es muy diferente. Aquí en Europa hemos tenido algunos ejemplos, incluyendo algunos países como por ejemplo en el que yo practico la medicina y donde vivo, que es Irlanda, y si lo comparamos con Grecia y Turquía vemos una gran diversidad en el tipo de enfermo, el tipo de bacteria que nosotros tenemos. En Grecia y en Turquía, Acinetobacter supone hasta casi un 50% de los episodios de infección respiratoria, mientras que en Irlanda es anecdótico. Por otro lado, también en hospitales que son un poco más grandes, en hospitales que tienen lo que se llaman unidades monográficas de medicina intensiva, como por ejemplo puede ser una UCI médica, quirúrgica o de trauma, vemos que también es evidente que vemos diferentes tipos de bacterias cuando estamos tratando a un paciente con infección nosocomial. Y esto nos hizo que nosotros tomáramos en cuenta lo que sería la interacción entre la ecología, la severidad y los factores de riesgo. Lo que hicimos fue pacientes del grupo 1, estas son las guías antiguas de neumonía, en las que se simplificaron un poco. Grupo 1 eran aquellos pacientes que no tenían factores de riesgo o que no tenían y que tenían una neumonía precoz. Y lo que veíamos es que estos pacientes tenían hasta en un 50% multiresistentes. Y lo que interesa es cuáles son los factores que hacen que en un paciente que a priori no tenga factores de riesgo tenga multiresistentes. Pues la primera es la presencia de severidad. Lo que veíamos era que los pacientes con shock tenían una mayor posibilidad de muerte, obviamente, y una mayor posibilidad de tener gérmenes multiresistentes. Y la segunda parte era la prevalencia de multiresistentes en el centro y utilizamos este valor del 25% y lo que vimos es que los pacientes que tenían una prevalencia de más del 25% pues tenían más posibilidades de tener un multiresistente. Por otro lado, también es importante cuando hablamos del tratamiento multidisciplinar tener en cuenta lo que son algunas situaciones como es el caso de la neumonía intrahospitalaria que necesita venir a UCI, aquel paciente de la planta que requiere venir a UCI. Por eso tiene que haber una muy buena comunicación entre los diferentes servicios y lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen una neumonía en la planta y que necesitan llegar a la UCI y ser ventilados son aquellos que van a tener una mortalidad más elevada, hasta de un 40%. Y cuando analizamos estudios recientes, que son estudios farmacológicos, lo que vemos es que el beneficio de estos nuevos fármacos, en este caso utilizamos fármacos como ceftazidimab avibactam, ceftolozano tazobactam, imipenem relebactam o telavancina, lo que vemos es que el beneficio de estos nuevos fármacos sobre todo impacta en aquellos pacientes que tienen neumonía de la planta que necesitan ser ventilados. ¿Por qué? Pues que probablemente vamos a tener un mayor fallo terapéutico o una mayor multiresistencia. Aquí lo vemos también de una manera un poco más representativa este concepto que les he comentado. Y tenemos que tener en cuenta que esto ha generado nuevas identidades. Estas identidades que son identidades que necesitan, como bien he dicho, tener una buena comunicación
entre los diferentes servicios implicados. Y por eso hicimos este diagrama. Este es un estudio que publicamos en Critical Care el año pasado, donde tuvimos una representación importante de intensivistas, también de anestesistas, en donde veíamos que el tratamiento del paciente crítico de un paciente con neumonía que necesita venir a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo por este fallo terapéutico, va a aumentar la mortalidad. Y luego también hay una entidad que yo creo que sería la punta del iceberg, que serían aquellos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos sin ventilación mecánica y que necesitan ser ventilados, desarrollando una neumonía. Y cada vez vemos que tenemos más de este tipo de pacientes, pacientes que a lo mejor son posoperados graves, que en un principio tienen un proceso de convalescencia en la UCI por su complejidad y desarrollan una neumonía y necesitan ser ventilados, y aquí vemos que la mortalidad puede llegar hasta un 50%. Por eso considero que hay que tener pues, una serie de principios cuando estamos tratando a los enfermos. La primera sería llevar a cabo un tratamiento empírico e intentar siempre tener muestras microbiológicas y tener una buena comunicación con el laboratorio de microbiología para tener estos resultados. Y en el día 3 y 5, pues reevaluar lo que está ocurriendo, qué antibióticos damos, de nuevo tener un contacto multidisciplinar con el servicio de microbiología para ver qué nos dicen los cultivos, y finalmente tener un par de máximas, ¿no? Que el tener un aumento de los leucocitos no siempre quiere decir infección, y la fiebre no necesariamente, de nuevo, es una situación de infección. Y utilizar estas 3Ds, que es una regla mnemotécnica que de alguna manera lo que intenta recordar 3 principios básicos. Lo primero sería la dosificación. Aquí vemos que, sobre todo, la mayoría de los antibióticos que damos son betalactámicos, que están que lo que buscamos es el éxito terapéutico con el porcentaje por encima de la MIC. Pero más importante que la MIC, yo creo que es la generación de mutantes de potencialmente resistentes. Y lo que vemos es que estos antibióticos se tienen que dar con una dosis de carga elevada, no tener mucho miedo cuando estamos dando estos antibióticos para conseguir un efecto supramáximo y disminuir la generación de mutantes multiresistentes. Por otro lado, cuando hablamos de dosis, no hay que olvidar la posibilidad de infradosificación, sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener un aumento de creatinina mucho mayor, y esto lo hemos visto en aquellos pacientes que tienen un Apache menor, que son traumáticos, que de alguna manera no desarrollan tantas comorbilidades, y aquí pues se han definido determinados scores que nos dicen en qué pacientes el aumento de creatinina puede ser elevado. Y esto lo hemos visto en ensayos clínicos, como por ejemplo el estudio ASPECT, que lo que vemos es que el aumento de creatinina puede llegar a ser hasta de más de 150 hasta casi en un 20% de los casos. 1 de cada 5 tiene un aclaramiento de creatinina de 150. Y esto, afortunadamente, se está introduciendo en los ensayos clínicos, porque lo que vemos de alguna manera es que lo que queremos tener es una buena y una adecuada concentración de fármaco en el lugar de infección, que en este caso es el pulmón. Y aquí 2 fármacos, por poner un ejemplo de fármacos nuevos, ceftolozano-tazobactam definió que la dosis era de 3 gramos, y en ceftazidime-avibactam pues se veía que las dosis eran suficientes con 1 gramo. Y por otro lado, la segunda B sería la duración. Aquí son 2 escenarios matemáticos en donde se ve que el tratamiento se empieza tarde y se continúa por 3 semanas. Es un poco exagerado, pero no es tan exagerado como algunas veces nosotros creemos. Y en otras situaciones, cuando lo que hacemos es empezar el tratamiento en el día 1 y mantenerlo hasta el día 8. Y lo que vemos es que la generación de multiresistencias es muchísimo mayor en el que se mantiene el tratamiento prolongado y se empieza tarde. Por otro lado, lo que sí sabemos es que la duración del tratamiento antibiótico entre 8 y 15 días en neumonía no ha modificado la probabilidad de supervivencia. Esto lo sabemos con un estudio que se publicó en JAMA con Jan Chastre en el año 2003. Y por otro lado tenemos, no quiero olvidar, pues, el uso de biomarcadores que no nos van a... hay una disquisición entre la mortalidad o no la mortalidad. Lo que nos van a ayudar fundamentalmente es a disminuir el consumo de antibiótico. Y la última D sería el desescalamiento. En el desescalamiento lo que hemos visto es que los pacientes que desescalan van a tener una menor mortalidad. ¿Y esto por qué es? Pues porque probablemente vamos a tener una menor toxicidad, menor interacción, menor selección de multiresistencias. O sea, estas 3D no olvidarlas: la dosificación, la duración y el desescalamiento. Por otro lado, ¿qué antibióticos nuevos tenemos? No hay que olvidar que el uso de antibióticos es necesario porque cada vez tenemos
pues más gram negativos, que son multiresistentes. Y esto hace que nosotros escribimos este paper de opinión hace un par de años, en donde decíamos que efectivamente tenemos que tener nuevos antibióticos para este tipo de enfermos, porque hemos visto, los datos de Sentry, sobre todo tomando datos de América Latina, que yo creo que son muy importantes, en donde se ve que aumenta sobre todo la posibilidad de CREs, de carbapenemasas, y en las carbapenemasas, dentro de estas, representan muy bien lo que sería el DTR, ¿no? El Difficult to Treat Resistant Pathogens, que van a ser no más que aquellos patógenos que van a ser resistentes a una primera línea de antibióticos. Hay diferentes ejemplos, pero yo creo que Pseudomonas aeruginosa es este paradigma, ¿no?, de los DTR. Y lo que hemos visto es que cuando tomamos los datos de Sentry, utilizando diferentes tipos, como en este caso sería el CLSI o diferentes otras estrategias, como por ejemplo el EUCAS, lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen, pues en este caso, enterobacterias o pseudomonas, están desarrollando resistencias a estos fármacos de primera línea, como es el caso de los carbapenems, que puede llegar hasta un 10% en caso del EUCAS, con lo que es significativo. Por otro lado, hemos visto que con Pseudomonas ya sabemos que existe recurrencia, por esto es la necesidad de no perder de vista este tipo de enfermos, y lo que hemos visto por otro lado es que en el área de COVID hemos visto un aumento de, número uno, de infección respiratoria, de de superinfección, lo que sería neumonía asociada a la ventilación mecánica, que dobla prácticamente las tasas de incidencia que hemos visto en influenza o en situaciones control de un paciente que no tiene COVID, y lo que hemos visto es que Pseudomonas aeruginosa representa el mayor grueso de los multiresistentes, que puede llegar hasta un 20% de los casos. Y este sería un poco el tipo de algoritmo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando a un paciente grave. En este caso, pongo el ejemplo de la neumonía utilizando las guías clínicas. Paciente que están en una situación de alto riesgo según la ecología y con una severidad importante, la presencia de hecho séptico, estamos obligados a utilizar terapia antipseudomónica doble, más menos MARSA. En este caso, en Europa, nosotros tenemos muy poco MARSA en la mayoría de los enfermos, y esto es una cosa que tenemos que valorar en cada una de las situaciones. Por otro lado, cuando hablamos de carbapenemasas, lo he mencionado de una manera sucinta, y yo creo que allí es donde entra el ajuste multidisciplinar del tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que fenotipar estas carbapenemasas. No es lo mismo tener una carbapenemasa tipo A, que el mejor exponente serían las KPCs, o una tipo D, que serían las OXA, en nuestro caso tenemos mucha OXA 48, que una tipo B, que son las temidas metabeta-lactamasas, y aquí es donde tenemos que tener una muy buena comunicación con los microbiólogos para que nos den, pues de alguna manera, estas situaciones. Porque sí que hemos visto que hay un cambio de las terapias. Hemos visto que, por ejemplo, cuando teníamos una blea, lo que sería una extended spectrum beta-lactamasis, en caso de tener una enterobacteria, pues el uso de piperacilina de azobactam, cuando teníamos una BIC baja, podía ser adecuado. Sin embargo, aparecen estos estudios, como es el caso del estudio Merino, en donde vemos que parece que la piperacilina de azobactam no es tan adecuada, y esto es gracias a tener un buen contacto con los microbiólogos que nos digan si es una blea o no. Pero es que más recientemente lo que hemos visto es que no solo desde el punto de carbapenemasas tenemos pues nuevas alternativas, y de alguna manera podemos tener en cuenta lo que serían diferentes tratamientos antibióticos. Este, de nuevo, es el ejemplo de este compendio de investigadores que publicamos el año pasado en Critical Care, y donde establecemos de alguna manera 4 grupos, ¿no? Un grupo que sería que no hay factores de riesgo y que no estamos en un sitio con multiresistencias. Desafortunadamente es la minoría de las situaciones, o pacientes que están con una neumonía asociada a la ventilación mecánica, donde el Pseudomonas puede ser el factor de riesgo más importante, o KPCs, o que no hay una colonización y de alguna manera no tenemos una resistencia bien determinada, lo cual no debería de ser, porque tendríamos que tener un buen contacto con los servicios de microbiología y de enfermedades infecciosas. Y de alguna manera, por no extenderme extremadamente en esta diapositiva, pero tener las diferentes alternativas terapéuticas, que las voy a resumir un poco en las siguientes 2 diapositivas. Este es un artículo que hemos publicado recientemente y donde vemos que las alternativas para
para CRE, para carbapenemasas resistentes, pues lo que se ven es que aparecen nuevas alternativas con nuevos fármacos. Aquí lo podemos ver de una manera un poco más abierta, ¿no? Lo que tenemos es estas tres grandes clases de carbapenemasas, que sería la clase A, la clase B y la clase D. La temida clase B, sobre todo las alternativas son cada vez menor. Podríamos tener la posibilidad de Actreonan Amibactam, que en este caso todavía no lo tenemos, Cefiderocol, que no está comercializado en muchos países, pero se está empezando a comercializar, o dos alternativas que la verdad es que no tengo todavía mucha experiencia, que sería erabaciclina y plazomicina. Para las clases A tenemos bastantes alternativas y para las clases D pues sí que tenemos menos alternativas, pero todavía buenas alternativas, sobre todo con ceftazidime y avibactam. Luego tenemos otras dos situaciones un poco más complejas, como sería la presencia de Pseudomonas multiresistente, donde ahí tendríamos solo la posibilidad de ceftolozano tazobactam, si bien conocemos los problemas que ha habido en el último año de suministro de este fármaco y cefiderocol. Y otro de los problemas fundamentales es en Acinetobacter, donde la posibilidad de que tengamos un fallo terapéutico Acinetobacter y que solo nos quede colistina, pues ya tenemos unos nuevos fármacos, como es el caso de cefiderocol y erabaciclina, que nos pueden dar argumentos de tratamiento. Por otro lado, me gustaría terminar, cuando hablamos de tratamiento multidisciplinar, un tema que ocurre muy habitualmente, que es la presencia de cándida en secreciones respiratorias. Ya hemos visto que en muchas ocasiones hay mucha gente que lo que hace es tratarla. Y lo que vemos es que muchas veces caemos en un error muy común, que es no aprender un poco del pasado. Estamos hablando de un artículo de hace más de 10 años, en donde se hacían autopsias y donde se veía que la presencia de cándida en secreciones respiratorias no tenía ninguna correlación con la histología. De alguna manera no existía esta entidad de Candida pneumoniae, ¿no? Y esto, sin embargo, nosotros, a pesar de que lo sabemos, pues aún así hay mucha gente que se resiste, ¿no?, a seguir estas recomendaciones. Por eso creo que es importante tener un buen abordaje multidisciplinar cuando tratemos en estos enfermos, porque este es un estudio que publicamos en Barcelona hace ya 5 años, y lo que veíamos es que incluso en pacientes que tenían secreciones respiratorias con cándida, pues la diferencia de mortalidad era absolutamente ninguna, con lo que sí que veíamos que ni en la mortalidad ni en lo que es la estancia en UCI ni la estancia en el hospital cambiaba. Con eso vemos que no es beneficioso el tratamiento de determinadas situaciones, y por eso creo que hay que tener en cuenta el expertise de algunos servicios que nos pueden ayudar a no tratar determinados pacientes. Este es el estudio randomizado que también se realizó, pues demostrando lo mismo, que no había ningún tipo de diferencia. Y a mí me gustaría terminar un poco con un artículo clásico, que es un artículo de Marin Kolev, en el que lo que nos dice es que el escalamiento terapéutico, el ir por detrás y el quizá no actuar de una manera agresiva, nos puede aumentar la mortalidad en los enfermos. Esto, por otro lado, lo hemos visto también en aquellos, y se ha generado un dogma, ¿no?, en pacientes que tienen fallo cardiovascular, es en aquellos que tenemos que ser mucho más agresivos. Sin embargo, este es un artículo que publicamos el año pasado con pacientes con infección de la vía aérea baja y ventilación mecánica, traqueobronquitis y neumonía. Lo que veíamos es que a medida que el fallo cardiovascular aumenta, la efectividad del tratamiento disminuye desde el punto de vista de supervivencia. Por eso, en muchas ocasiones, esperar a que el paciente desarrolle fallo cardiovascular, pues también hay que tenerlo en cuenta, y lo dejo ahí un poco entre comillas porque es un estudio observacional, pero yo creo que es importante tener en cuenta esta situación. Y esta es mi última diapositiva. De alguna manera, tener en cuenta que tenemos que tener un abordaje de mucha colaboración entre diferentes servicios, ya sea un paciente que viene del servicio de urgencias, ya bien es un paciente que viene de planta o es un paciente que ya está dentro de la unidad de cuidados intensivos, tener en cuenta las guías, sobre todo no solo las guías internacionales, sino también las guías locales de la epidemiología del sitio, y ver qué tipo de antibióticos vamos a dar. Y en estos antibióticos tener en cuenta qué antibióticos previos han tenido, la severidad y la ecología, e intentar tener un muy buen contacto en el servicio de microbiología para que nos den, pues si se puede, un gram, ¿no? Muchas veces hablamos de técnicas moleculares, pero hasta un gram nos puede ayudar en muchas situaciones. Y luego utilizar el desescalamiento en
95% de las situaciones y utilizar una duración corta, entre 7 y 10 días, cuando la progresión clínica es adecuada, apoyándonos en los biomarcadores, cuando no hay multiresistencia y sobre todo cuando la MIC es baja. En estas situaciones yo creo que es en la que más nos beneficia. Y con esto, bueno, la verdad es que termino mi presentación y les doy pues gracias infinitas por haber sido invitado y por haber podido compartir esto con todos ustedes. Bien, muchas gracias Martín. Excelente presentación. Creo que dejó planteado algunos de los puntos que vamos a tener oportunidad de volver a discutir en algunos de los casos clínicos.